damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad estaremos estudiando el Evangelio según Mateo. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, el consumador. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, mi gran Señor. Evangelio según San Mateo. San Mateo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces comienza el libro de Mateo hablando sobre la genealogía de Jesucristo. Y es muy importante entender por qué Mateo, un escrito que está dirigiéndose exclusivamente para audiencia judía, comienza con una genealogía. Porque la carta de presentación de los judíos es su genealogía. Para ellos es muy importante saber sus orígenes, de dónde vienen, para poder realmente argumentar quiénes son. Y lo que Mateo quería presentarle a los judíos, haciendo esta carta, o sea, este evangelio, era demostrarle que Jesús era nada más y nada menos el Mesías esperado por todos los judíos durante mucho tiempo. El ungido, el prometido por medio del linaje de David. Eso él quería demostrarle. Entonces, para demostrarle eso, tiene que presentar toda su genealogía. Esa es la carta de presentación. Pero muchas veces cuando nosotros leíamos la genealogía parece que era una pérdida de tiempo, ¿no? En Génesis también sale varias genealogías, en Números también sale. Parece que fulano engendró, parece que medio que cansa leer tanta genealogía. Pero hay muchas cosas muy importantes acá que podamos entender y que podamos darnos cuenta y que podamos captar aprendiendo esta genealogía. Por eso vamos a tratar hoy de poder, por lo menos estos primeros puntos, de analizar quiénes formaban parte de esta genealogía. Acá hay buenos y malos, aquí en esta genealogía. Pero hay algo que Dios nos quiere enseñar entre buenos y malos, que siempre Dios ha tenido misericordia de cada una de estas personas que aparecen acá. Siempre hubo la misericordia entre ellos. También, realmente si nosotros queremos aprender los evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos que volver otra vez a las sendas antiguas.
No podemos decir, bueno, aquí comienza la obra de Jesús, aquí comienza el trabajo de Jesús. A partir de aquí, todo lo que quedó atrás ya nos sirve. Desde aquí en adelante, desde Mateo en adelante, hay que seguir hasta Apocalipsis. Y eso es la palabra de Dios. No podemos decir así. Vamos a darnos cuenta que a medida que estudiamos Mateo, si no conocemos las escrituras, los textos antiguos, no vamos a entender de qué están hablando ellos. Ni siquiera entendemos por qué aparece una genealogía. ¿Por qué Mateo empieza presentando una genealogía? Porque esa es la manera de demostrar que Jesús es el Cristo o el Mesías. Entonces es muy importante entonces no cansarse de buscar los textos del Antiguo Testamento. Al contrario, cada vez que vamos compartiendo, ustedes ya tienen que tener a ver qué texto del Antiguo Testamento vamos a buscar. Así tienen que saber. O sea, ¿dónde dice en el Antiguo Testamento estas cosas? ¿O qué pruebas hay de esto? Así tiene que ser. Nosotros tenemos que, ¿cómo se puede decir? Legalizar o certificar el Nuevo Testamento por el Antiguo. El Antiguo Testamento es lo que nos va a certificar de que todo lo que vamos a estudiar ahora es verdadero, es correcto. No al revés. Nosotros queremos, a través del Nuevo Testamento, hacer que el Antiguo Testamento sea legal. En el Nuevo Testamento sale luego lo que dice en el Antiguo. No. El Antiguo Testamento es lo que va a certificar como válido el Nuevo Testamento. O sea, que si algo que está en el Nuevo Testamento no está aprobado en el Antiguo Testamento, entonces esto está mal. Esto está mal. Y yo no creo que esto esté mal, pero solamente le estoy hablando así. Bueno, versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Cómo le presenta Mateo a Jesús? Como el hijo de David. Ahí lo ya está creando un golpe fuerte entre los judíos, porque le está presentando como el descendiente o como el heredero de David. Y nosotros tenemos que saber que David recibió una promesa de parte de Dios. Pero antes de analizar, vamos a ver primero quién era David. Vamos a nosotros tratar de averiguar la vida de cada personaje. Vamos a tratar de averiguar quiénes son estos personajes. Entonces de entrada vamos a aprender quién es Mateo. Vamos al capítulo 9 ahí de Mateo mismo. Primero vamos a ver quién es Mateo. Capítulo 9, versículo 9. Dice, pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Aquí anoté Mateo. Su nombre es Matiayahu. Regalo divino. Ese es el nombre de Mateo. Regalo divino. Matiayahu. Regalo divino. Regalo que viene de Dios. Imagínense el nombre que Dios ya había preparado para este hombre. Entonces dice que él estaba cobrando los impuestos de parte de Roma. Y de repente viene Jesús y le mira. Sígueme. ¿Y qué hizo él? Le siguió. Qué fácil, ¿no? Para Jesús, qué fácil evangelizar. Sígueme. Y ya le siguió. Qué fácil sería si así no lo hiciera también. Sígueme, y ya está. Después, ¿qué hizo? Pero fíjense ustedes la prueba del cambio de una persona en su vida. No solamente que esté siguiendo a Jesús. ¿Qué hace acá? Y aconteció, versículo 10, que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y su discípulo. Realmente hubo un cambio en su corazón. Tal vez él no, yo pienso, ¿no? Tal vez él no detalla a profundidad todas las cosas. Simplemente yo le seguí y desde ese día cambié mi vida. Desde el día que él me llamó, yo decidí seguirle y no solamente seguirle, sino cambiar mi vida. Ser otra persona, dejar de trabajar para el imperio romano, dejar de robarle a mi pueblo, dejar de hacer cosas que a Dios no le gusta y caminar conforme a su dirección. Y una de las primeras cosas que hace, ¿cuál es? Invitarle a todos sus amigos y a todos los pecadores y hace un banquete y les presenta, este es mi nuevo amo, mi nuevo señor, mi nuevo patrón. Así le presenta. Toda la gente quedó sorprendida, ¿no? Por eso es que a Jesús le decía, ¿cómo puede él ir a casa de publicanos y pecadores? Porque la gente al ver que Jesús entraba ahí, donde está lleno de publicanos, qué clase de maestro, esto es clase de rabino. Todos se sentían mal. Versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Así le criticaron.
Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es muy importante que la persona entienda este plan de Jesús. Yo he venido a llamar a pecadores. ¿Qué son pecadores? Las personas que han transgredido mi palabra, que han transgredido mi mandato, a que regresen a la Escritura. Entonces cuando los fariseos le dicen, ¿por qué come entre pecadores y publicanos? Yo he venido por los enfermos, no por los sanos. ¿Quiénes serían los sanos? ¿Quiénes son las personas sanas? Normalmente las personas sanas serían las personas que están viviendo conforme a la palabra y espiritualmente están bien. ¿Sí o no? Entonces, ¿será que los publicanos, los fariseos eran sanos? Pero ellos, ¿cómo se sentían? Se sentían sanos ellos. Ellos se sentían que estaban bien. Entonces ahí tenían que ellos darse cuenta, nosotros entonces tenemos algún problema. Hasta ese momento yo todavía no distinguía cuál era la causa, qué es lo que Jesús quería hablarle. Más adelante se va a ir comprendiendo perfectamente, cuando Él tenga sus roces con ellos. Bueno, hasta acá entendemos quién es este señor Mateo. Es una persona que estaba transgrediendo la ley de Dios y que un día escuchó el llamado de Jesús y regresó a la verdad, regresó a la palabra. Y prueba de ello es el cambio de su vida y también este libro. Esa es la más grande prueba que tenemos de la conversión de una persona. Si Dios no hubiera usado la vida de esta persona, tal vez no tendríamos tanta información que Mateo nos va a dar en su escrito. Dios usó su vida. Es importante que nosotros entendamos por qué Dios un día me llamó. Él quería usar mi vida para algo. Bueno, volvamos a Mateo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, cuando aparece David en la escena, cuando le quieren hacer entender David, ¿qué es lo que David, quién era David? Esto es muy importante. Hoy nosotros compartimos un poco acerca de Deuteronomio capítulo 4, última parte, y Deuteronomio 5. En Deuteronomio 4, última parte, mencionaba las ciudades de refugio, que eran 6 ciudades de refugio, ¿no? 3 aquí, 3 allá. Y en ese momento, en ese tiempo, no existía todavía la ciudad de Jerusalén. Pero la ciudad de Jerusalén era un proyecto que Dios ya tenía en la Escritura. Pasaron 500 años, pasaron mucho tiempo, y nunca los jueces ni los reyes pensaron en esta ciudad. Ellos estaban chochos con sus ciudades de refugio. Recuerden que las ciudades de refugio eran gobernadas por sacerdotes, que mientras ellos vivían ahí eran los jefes, manejadas por levitas. Pero Dios quería realmente establecer una verdadera ciudad de refugio para su pueblo. Pero nadie tuvo este corazón, hasta que llegó un rey al pueblo de Israel, que fue David. Fue a él que se le ocurrió, después de que fue rey, establecer la ciudad de Jerusalén como capital del reino. Y ahí se convirtió en la 7ª ciudad. Y es una ciudad de refugio, porque la esperanza de todos los israelitas y de todos los creyentes en este tiempo, ¿dónde está? En Jerusalén. ¿Cuál es nuestra esperanza nosotros? Pedid por la paz de Jerusalén. Pedid por la paz de Jerusalén. Algo entró en el corazón de David que viene de Dios para que pueda decirle, establezca esa ciudad. Y ahí era la esperanza de todos los israelitas. Entonces aparece una persona como David. Pero ¿quién era él antes? Vamos a ver un ratito en Primera de Samuel. A ver si era un personaje importante, si era alguien muy valioso delante de Dios. ¿Quién era? Primera de Samuel capítulo 16. Bueno, Saúl, el rey, primer rey de Israel, peca contra Dios. Comete pecado porque no obedece la palabra de Dios. Recuerden siempre que el pecado es desobedecer la palabra de Dios. Dios le ordena a Samuel, ve y busca otra persona que tenga mi corazón para que reine. Y Dios le manda a Saúl a la familia de un hombre llamado Isaí, en Belén. Y le presenta a sus hijos, y de ahí él tiene que sacar para el rey. Fíjense lo que dice acá. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 6.
Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, uno de los hijos de Isaí, y dijo, de cierto delante del Señor estás ungido. Y el Señor le respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Cuando Samuel le vio a el hijo de Isaí, Eliab, guapo, grande y fortachón, dijo, coalañán de reina. Pero ¿qué le dijo Dios? No te fijes en su apariencia, yo desecho eso. Después, versículo 8, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo también antes, a este ha escogido el Señor. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha elegido a estos. Ninguno de sus hijos lo ha escogido. ¿Qué significa esto? Los primeros hijos que pasaron eran los mejores hijos que tenía Isaí, según él. Los que él consideraba los más dignos de ser llamados rey. Los de mejor categoría. Pero entre ellos está David. ¿Estaba o no estaba? Entonces David, ¿cómo era considerado entonces por su padre y sus hermanos? ¿Cómo era considerado él? Y si tu familia luego te considera así, va la otra gente. La de gente hoy, andete insignificante. ¿Cómo te va a considerar otra gente entonces? Entonces, fíjense usted, sus propios parientes le consideran menos. ¿A quién se asemeja también? ¿A quién también ante sus propios hermanos le consideraban menos? A Jesús. Sus propios hermanos ay, ¿qué es lo que está hablando? Ya estás loco, ya querían llevarle, porque estaba loco, no le consideraban tanto. Bueno, miremos lo que dice acá. 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo, porque este es. Era un muchachito ahí rubio y piruí. ¿Por qué Isaí le mandaba a su hijo menor cuidar las ovejas? ¿Le amaba a su hijo? El hijo menor, ¿cómo se le trata en la casa? Se le da todos los gustos, ¿no? Sí, al hijo menor siempre se le trata mejor. Allá está también Caleí. A él también todos los caprichos se le da. Pero ¿cómo Isaí le trataba a su hijo menor? Le mandaban el campo. Recuerden que David dijo que muchas veces le salieron leones, osos, y él defendía. ¿Quiere decir que le consideraba algo su padre? No. Era menospreciado por su propia familia. Por eso vemos así. Pero cuando Dios le ve, este es. Koala se reina. Entonces, algo sorprendente la vista de Dios y la vista del hombre. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Lo ungió, le hizo lo que nosotros llamamos hoy un Cristo. Ungir es hacerle Cristo, un elegido. Por eso él entonces, Cristo. Pero nosotros le llamamos al Cristo, pero él es un Cristo, un ungido. Pero él todavía no tenía la posición de rey. Pero era una sombra también. Jesús también fue ungido, pero todavía no ocupa rey. Después de ser ungido Jesús, ¿cómo le trataron la gente? Pedro lo ha perseguido. ¿Qué le parece lo que le vendría ahora a David? Después de ser ungido ya, por fin soy ungido, ahora voy a ser rey. Ahí vendría todos los conflictos. Pero ahí Dios mostraría realmente por qué le eligió. Porque era una persona conforme a su corazón. Este era el rey David. Ahora vamos a ver un poquito segunda de Samuel. Poquito más, después volvemos a Mateo. La vida del rey David no era una vida muy especial que digamos. No vamos a decir que Dios le escogió por ser perfecto. ¿Por qué Dios no le escoge a gente perfecta para su reino? Simplemente por una razón, porque no hay gente perfecta. Todos tienen defectos, todos tienen errores. Y David tenía bastantes errores, muchos errores. Pero hay algo que Dios resaltó en David: su fidelidad hacia Dios,
su confianza hacia Dios. A pesar de sus caídas y su fracaso, nunca perdió la confianza en Dios. Nunca perdió la esperanza en Dios y nunca dejó de creer en Dios. ¿Qué les parece? Hay personas que están bien con Dios mientras les va bien, pero cuando ya no tienen más nada, ya no quieren saber nada de Dios. Se apartan de Dios. Eso es lo que Dios observaba en David. Esta persona realmente confía en mí, me sigue a mí, me cree a mí, no pierde su esperanza, su confianza, por eso era conforme a su corazón. Entonces, cuando vos tenés esperanza en Dios, confianza en Dios, a pesar de tu defecto, de tu caída, reconoce que fallaste delante de Dios, nunca tenés problema con Él. Siempre tu corazón está firme. Así es. Miren lo que pasó acá en Segunda de Samuel capítulo 7. Aconteció, versículo 1, aconteció que cuando el rey habitaba en su casa, después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Ya cuando derrotó a todos sus enemigos, ya el país estaba viviendo tranquilamente, ya las 12 tribus estaban restauradas, él tenía su palacio de cedro, él estaba pensando. Uno normalmente en ese momento ya tiene que decir, ya está todo, ya terminé todo mi trabajo. Pero él no se sentía tranquilo, algo faltaba. ¿Cómo yo voy a habitar en una casa de cedro así y el arca de Dios entre cortinas? Desde que salieron de Egipto, desde el desierto, el arca de Dios está en cortinas. Eso le vino en su corazón a David. Versículo 3. Y Natán le dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Aconteció que aquella noche vino palabra del Señor a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Siempre le recuerda quién era él. Vos eras un pastorcillo que cuidaba las ovejas de tu padre. De ahí te saqué yo. De la nada te saqué de la nada, para que seas príncipe de Israel. He estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, versículo 10, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, así mismo el Señor te hace saber que Él te hará casa. Él te hará casa. ¿David logró construir la casa para Dios? La pregunta. No. Entonces es una gran decepción para él, ¿o no? ¿Por qué, Señor? Yo quería. Pero el que haya tenido ese corazón, el que haya pensado, dice que siempre Dios quería poner este corazón desde los primeros tiempos en la gente. Siempre le quise hacer entender eso a mi pueblo. ¿Cómo no pueden notar ustedes que yo estoy en cortina y nomás ahí? Pero nadie se dio cuenta. Nadie pudo entender mi corazón. Pero ahora ha visto a esta persona que le sacó de la nada y que le puso como príncipe y que le dio todas las cosas, que a pesar de que le da todas las cosas, él siente que le falta agradecer a Dios. Él siente la necesidad, falta algo. Yo no le estoy dando todo a mi Dios. Él se siente como vacío. ¿Y qué es lo que le sentía vacío? El que no pueda hacerle casa a el arca del pacto. Pero Dios, que le dice: tú no me edificarás casa, yo te edificaré casa. Yo voy a establecer tu nombre. Tal vez nosotros en esta vida no vamos a poder lograr todos los planes que tenemos para Dios. Tal vez no vamos a poder lograr todas las cosas que quisiéramos hacer para Dios.
Pero el que hayamos tenido en nuestro corazón y hayamos arrancado, hayamos comenzado, es suficiente para Dios. Porque Dios realmente no es que necesita de nuestro esfuerzo. Nosotros muchas veces pensamos que Dios necesita nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. No, Dios necesita nuestro corazón. Hombres conforme a su corazón, eso es lo que está buscando. Que realmente puedan sentir la necesidad de unir su corazón con Dios. Por eso es que viven muchas personas aislados de la verdad. Por eso David era una persona conforme al corazón de Dios y que logró la promesa de Dios. Bueno, terminemos con esta parte, versículo 15, dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, el cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Le está dando entonces la promesa de que su linaje sería un linaje, saldría un linaje que reinaría Israel para siempre. Le está dando una casa. Y esa casa sabemos que es la casa de Judá. Dios estableció la casa de Judá por promesa a David. Porque después cayó las 10 tribus de Israel cayeron, pero Judá permaneció. Bueno, volvamos a Mateo. Este es el rey David. Versículo 2. Abraham engendró a Isaac. ¿Y Isaac quién era? Era hijo de Abraham, también de la promesa que Dios le había dicho a Abraham, que le iba a dar, que salga de su parentela y vaya al lugar que te mostraré, haré de ti una gran nación, te bendeciré como a todos los que te bendijeren. Un tiempo Abraham empezó a sentirse mal porque esta promesa no se cumplía. Y él intentó por su esfuerzo lograr hacer la promesa de Dios y tuvo un hijo llamado Ismael, que fue quebranto para su vida. Finalmente un día Dios le da la bendición a Abraham y Sara, su esposa, tiene su hijo y se llama Isaac, que significa el que se ríe, la risa. Pero cuando tenía Isaac como 30 años, ¿qué le pide Abraham? ¿Qué le pide Dios a Abraham que haga? Ofréceme tu hijo como sacrificio. Apenas tuve este hijo, apenas con tanto sufrimiento y dolor, y ahora vos me pedí que le ofrezca como sacrificio. Pero Abraham, ¿qué hace? Eso yo nomás digo, eso no es que dijo Abraham, yo nomás estoy comentando. Abraham, cuando escucha la voz de Dios, se va. Le prepara a su hijo, le lleva al monte Moriah. Esa era una sombra de que un día también ahí Dios iba a ofrecer a su hijo. En ese lugar también Dios iba a establecer el templo para sacrificio, para bendecir al mundo. En ese lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y cuando estaba a punto de... ¡Alto! El ángel le detiene. Ahora conozco que realmente temes a Dios. ¿Cuál fue la recompensa de Dios hacia Abraham? Su descendencia se multiplicó bastante. De Isaac salieron miles, muchas naciones. Esa fue la recompensa que recibió. Este es Isaac. Bueno, sigamos. Abraham engendró a Isaac, a Jacob y a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares. En la genealogía de Mateo aparece 5 mujeres, incluyendo a María, ¿no? Y es importante entender por qué aparecen estas mujeres. Según los comentaristas, en una genealogía es una aberración poner mujeres. No debe existir las mujeres. No existen las mujeres. Un hombre no debe estar. Pero estas mujeres están, entonces podemos pensar, ¿serán que han sido mujeres muy espirituales, muy fieles a Dios? Pero justamente estas mujeres han tenido una vida medio rara, medio extraña. Pero aparecen sus nombres. Acá dice Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. ¿Quién era Tamar? Bueno, Judá un tiempo se aparta de sus hermanos y se va a vivir en otra tierra. Escoge una esposa cananea, de la cual tiene 3 hijos. Onán y Sela. Esos 3 eran. Onán y Sela. Esos 3 hijos. Entonces escoge una mujer cananea también, llamada Tamar, para que se case con su hijo mayor, que era Pero la Biblia dice que era malo. Así está escrito. Y malo sabemos que ¿qué quiere decir? Opuesto a la ley. Antes nosotros decíamos era malo nomás. No. Era opuesto a la ley. Se oponía a la ley. Y Dios tenía un plan con Judá. Dios tenía un proyecto con Judá. Y una persona que se opone a ese proyecto es enemigo de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le mató. Después, su padre le dice a su hermano menor,
Onán, ¿no? Cásate con tu cuñada para que le des hijo a tu hermano. Este se casa y este está con ella como esposa, pero no le permite que ella quede embarazada. Así juega nomás, se divierte con su cuñada. ¿Esto cómo vio Dios? Como algo peor todavía, porque se burla de algo que Dios tenía que hacer. Se burla de Dios, se burla de las promesas, se burla de las bendiciones que Dios tiene preparado para Judá. ¿Y qué hace Dios con Onán? Le mata también. Hermano, es muy importante, acá la cuestión es, Dios establece una promesa, una esperanza. Cuando vos tomas eso como chiste o como burla, le quebrantas el corazón a Dios. Eso hicieron estos dos hijos de Judá. Hijos de Judá. Finalmente tenía un tercer hijo que era todavía joven. Judá no le quiere dar más a Tamar como esposo porque esta mujer parece una mala suerte o no sé. Entonces no le da. Y hay una cosa que entró en el corazón de Tamar. Yo necesito descendencia de esta familia. Quiere decir, y esto es muy importante, que la promesa que Dios le dio a Judá, alguien recibió en su corazón. Se llama Tamar. Pero ella no es ni siquiera de la sangre de Judá, es una extranjera, pero recibió en su corazón esa promesa. Por eso ella entendía, si yo no soy parte del linaje de Judá, no voy a recibir esa promesa. Esto es algo que muchas personas no entienden, no conocen, pero está acá en la Biblia. Los judíos saben eso. Los israelitas también saben esa cosa. Quiere decir que un extranjero, por más que no tenga la sangre del linaje de Abraham, pero tiene la promesa en el corazón, es parte ya del pueblo. Dios primero mira el corazón. Eso vimos que leímos en Samuel. Primero Dios mira el corazón. ¿Qué creen ustedes que Dios estaba mirando de Tamar? Su corazón. Ni siquiera Judá tenía este corazón. Vamos a ver un poquitito aquí las palabras que dio Judá en Génesis 38. Génesis 38. Ustedes pueden leer todo para conocer la historia. Génesis 38, todo el capítulo. Yo solo voy a leer desde el versículo 24. Cuando ya se enteran de que Tamar quedó embarazada, porque ¿qué hizo Tamar? Cuando su suegro enviudó, se fue y se disfrazó de ramera y le engañó a su suegro y estuvo con él y quedó embarazada de esa manera, pero su suegro no sabía que era su nuera. Después, al cabo de 3 meses, se descubrió que su nuera estaba embarazada y él, pensando que ella había adulterado o fornicado por ahí, le llamó para ser ejecutada, quemada viva por maldita. Entonces no estaba sabiendo de qué estaba pasando. Versículo 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacarla y sea quemada. Fíjense lo que él responde. Esa maldita, esa bruja, esa sinvergüenza. Debe morir, debe morir. Más que todo, él tenía odio por lo que había pasado con su hijo. Él no estaba viéndose a sí mismo. Versículo 25. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Cuando Judá estuvo con su nuera pensando que era una ramera, de prenda, como él no tenía dinero, dejó su cordón, su anillo, su sello y su báculo. Y después ella desapareció. Se llevó estas cosas como prenda. Ahora, cuando su suegro estaba a punto de hacerle quemar, ella le manda a decir: bueno, díganle a mi suegro que el dueño de estas cosas es el papá de mi hijo. Entonces cuando Judá vio, ahí entendió una cosa: yo soy el culpable, yo soy el sinvergüenza. ¿Y qué dijo? Entonces, versículo 26, Judá reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. La palabra justa, ¿qué significa? ¿Quién es justo? ¿Qué es un justo? En hebreo, ¿cómo se decía justo? Sadik. ¿Y qué es un sadik? Alguien que vive conforme a la voluntad de Dios. Vamos a pensar, ¿por qué Judá dice que Tamar es más sadik que él? ¿Eh? ¿Por qué habla así? Si ella aparentemente cometió un acto de pecado. Porque lo que dice la ley, él no está haciendo. Él tenía que haberle entregado por ley su hijo menor a ella para que ella reciba esa descendencia, pero él no está haciendo lo que dice la ley. Y ella prácticamente forzó a Judá
A hacerle entender, yo hice algo que vos tenías que haber hecho, pero no hiciste. A mí me corresponde, como cuando entré en la familia, me corresponde llevar la descendencia a esa familia. Pero vos me estabas rechazando y yo tuve que llegar a este extremo. Eso le estaba haciendo entender. Por eso ella hizo mejor la voluntad de Dios que Judá. Y Judá entiende eso. Judá entiende este punto. Y le suelta. Y después nacieron de ahí su hijo Fares y el otro también Sara, ¿no? Sara, su nombre fue Sara. Bueno, esta es la mujer Tamar. ¿Y qué te parece? Estas cosas, aunque no son muy agradables, pero cuando Mateo escribía la genealogía de Jesús, se le ocurre mencionar a Tamar. Quiere decir que nos estaba queriendo enseñar algo. Que la genealogía de Jesucristo es una genealogía donde se ve la gracia, el amor y la misericordia, a pesar de lo sucio que parezca. Ahí se ve la misericordia, porque esta mujer aparentemente debería de morir, ¿sí o no? Debería de ser quemada. Pero en ese día ella recibió la gracia y la misericordia. ¿Por qué? Porque ella en su corazón tenía esta promesa del Mesías en su vida. Bueno, versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Y vamos a quedar un poco en este señor Salmón. Salmón engendró de Rahat a Boz. Y otra vez aparece otra mujer. ¿Y quién era esta? Otra vez es una extranjera. Y esta señora Rahat, su trabajo era ramera. Trabajaba como ramera en Jericó. Dios había ordenado a Josué para entrar a la tierra de Jericó, al país de Jericó, para destruir el muro, pero antes envió 2 espías. Estos espías llegaron, observaron la tierra, pero rápidamente fueron descubiertos, y lo único que estos espías lograron hacer fue meterse a la casa de Rahab la ramera. Uno de estos espías era este señor Salmón. Él llegó a entrar ahí. Y cuando se encontró con esta ramera, se sorprendió de lo que esta ramera le contó y le dijo. Vamos a ver, vayan a Josué capítulo 2. Se sorprendieron, cualquiera se sorprende de lo que le dijo esta ramera. Recuerden que Rahab es una extranjera, es una gentil. Dios está viniendo a examinar esa tierra para juzgarla. Y miren lo que encuentran. Versículo 8. Vamos a ver el versículo 8. Antes que ellos se durmiesen, esto es cuando ellos ya estaban dentro de la casa de Rahab, Josué capítulo 2, 8, ella subió al terrado y les dijo, sé que el Señor os ha dado esta tierra. Atiendan muy bien, sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Todos los habitantes de este país ya están con miedo. Ustedes escuchan que cuando se anuncia de que llega el fin del mundo, ¿se acuerdan del año 2012? Se sintieron que iba a haber el fin. Cada vez que se anuncia que va a llegar el fin, la gente, aunque parece que está todo desesperada. Acá también es la misma cosa. Esta es una sombra del juicio final. Josué representa al Mesías. El Mesías, antes de que venga, ¿a quién va a enviar? A sus 2 espías, Moisés y Elías, ¿no? Para que examinen la tierra, para que puedan dar esperanza a los que aún realmente creen en la promesa de Israel. A los que quieran ser parte de Israel se le va a dar una promesa de bendición. Así está ocurriendo. ¿Sí o no? Dice aquí, sé que el Señor ha dado esta tierra, que el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo. ¿Ven cómo esta noticia era muy famosa? Aunque han pasado más de 40 años, la noticia llega. Delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Estos eran reyes que medían 8 metros, parece. Que su cama era de 4 metros y era de hierro. Eran nefileos, eran gigantes. La gente tenía terror de estos reyes, pero ustedes, su pueblillo, los destruyó. Entonces nosotros ya sabemos que el fin llega sobre nosotros.
Estoy enterada de todo lo que ustedes han hecho. Este es como una persona que sabe toda la noticia de Israel, todo lo que pasa con Israel, toda la promesa de Israel llegó a su corazón. ¿Qué quiere después de escuchar todo sobre Israel una persona? ¿Qué quiere? Quiere ser parte de Israel, ¿sí o no? Ya no quiere saber más nada de su país, ni de Jericó, ni de su rey, ni de nada. Eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Enterándonos de qué es Israel, de las promesas de Israel, de la fiesta de Israel, de la bendición de Israel. ¿Y ahora qué queremos? Queremos ser parte de Israel también. ¿Para qué? Para que nos alcance la bendición que Dios le prometió a Abraham. Eso está diciendo él. Yo quiero también salvarme. Y la salvación está con ustedes, porque ustedes son el pueblo escogido de Dios. Jesús que le dijo a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Por favor, tengan piedad de mí. Quiere decir que estos espías solamente fueron enviados a Jericó para salvar a una mujer extranjera que entendía todas las promesas que Dios le estaba dando a su pueblo y que estaba sufriendo en su corazón. Dios buscó a esta persona. Después, ¿qué le dice? Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón y ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por el Señor que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura. ¿Recuerdan cuál fue la promesa que le dio Dios a Abraham? Bendeciré al que te bendijere y al que te maldijere, maldeciré. ¿Qué está haciendo esta mujer con esta descendencia de Abraham? Le está dando una bendición, le está protegiendo. Yo necesito su bendición de ustedes. Ella conocía la promesa. No tenemos que ser enemigos de Israel. Tenemos que ser aliados, unidos o parte de Israel. ¿Y qué dice acá que le dieron? Versículo 13. Y que salvaréis la vida de mi padre, mi madre, mis hermanos, hermanas y todo lo que es suyo, y libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciare este asunto nuestro, y cuando el Señor nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Cuando el Señor nos haya dado la tierra. Raad, ahora estamos luchando, ahora estamos peleando, ahora estamos batallando con estos enemigos. Pero la promesa que yo Salmón, descendiente de Judá, linaje de Judá, te digo, cuando el Señor nos dé esta tierra, te haremos misericordia. ¿Esa es una promesa o no? Eso es lo que Dios nos dice también. En mi reino ustedes estarán en mi mesa y juzgarán a las 12 tribus de Israel. ¿Así es la promesa o no? Cuando el Señor nos dé esta tierra, haremos contigo misericordia. Pero si, bueno, recién cuando eso, no quiero saber nada de usted. Entonces, yo ahora quería la misericordia. No, así puede hacer. Entonces vos tenés que agarrar esa promesa y desde ese momento vivir con esa promesa. ¿Y qué hicieron? Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estás escondido allí 3 días hasta que los que oigan que hayan vuelto, y después os oiréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia. ¿Qué es la señal que les dijo? Ese cordón de grana. ¿Cómo se crea ese cordón de grana? El cordón de grana rojo se forma de un bichito que se llama carmi. Este bichito se pega por la madera y cuando ya muere salen todos sus hijitos, salen sus otros gusanitos y le queda un líquido rojo. Ese se arranca de ahí así con el cuerpo de este gusanito y se empieza a hacer el tinte y de ahí se forma este cordón de grana. ¿Qué representa ese gusanito? Que un día también el Mesías iba a derramar su sangre en la cruz para darle vida a muchas personas. Dios le estaba dando la promesa de salvación a esta mujer extranjera por haber querido ser parte del pueblo de Dios. Y para terminar esta parte de Josué, miren lo que dice acá en Josué 6, versículo 25. Mas Josué salvó
Josué salvó la vida de Rahab la ramera. Qué interesante eso, ¿no? Josué salvó la vida de Rahab la ramera. Y la pregunta, ¿por qué? Porque ella fue fiel a las promesas de Dios. Por eso. Y la casa de su padre, y no solamente a ella, la casa de su padre. Yo también quiero que mis padres, mi familia también sean salvos. Y de todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas. ¿Qué ocurre después de que vos sos salvo? A empezar a cambiar tu nacionalidad. Ya no sos más jericoniense o jericoniano, sos israelita. ¿Sí o no? Alguien que está con Dios. Y habitó ella con los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Esta es Rahab la ramera, y por eso Mateo se acuerda de ella. Es importante recordar a esta persona. Bueno, volvamos a Mateo 1. Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed. Aquí otra vez aparece otra mujer, que se llama Ruth. Y este es un caso también muy especial. Todos los casos son especiales. ¿Quién era Ruth? Moabita. ¿Cómo es que Ruth conoce la bendición? Cuando Noemí y su familia tuvieron dificultades, porque ellos fracasaron, dejaron el país de Belén y se fueron a buscar progreso en Moab. Ciertamente lograron el progreso en Moab al principio, pero vino la muerte. Murió su marido, después murieron sus hijos, quedó viuda ella con sus dos nueras. Al cabo de un tiempo dice que ella empezó otra vez a escuchar Noemí, escuchó la voz de Dios y quería regresar a su pueblo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Como el hijo pródigo. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Quería regresar. Pero cuando iba a regresar se le presentaron sus dos nueras. No, nuera, no te vayas, no te vayas. Las dos lloraron. Una como con doble intención, otra con todo corazón. ¿Qué es doble intención? Realmente no le gustaría seguirle a su nuera, pero para que su nuera no diga que yo también soy mala, nuera, no te vayas, nuera, te queremos así. Hay esa clase de corazón. Realmente no quiere seguirle a Dios. Realmente le gustaría volver a su país, volver a su tierra, volver a Moab, pero no quiere también que digan que, ay, demasiado sos carnal. Entonces, aparenta también la iglesia, aparenta la palabra, aparenta, sí, tenemos que escuchar la palabra, aparenta. Hay esa característica. Pero está Ruth. Entonces, ¿qué pasa? Noemí insiste, no le dije, váyanse, no hay caso, conmigo no hay esperanza, se acabó, lo siento, yo no tengo más nada para ofrecerle. Vuelvan a su país, cásense, vivan felices. Bueno, fue suficiente para Orfa, gracias, suegra se fue. Pero la otra se quedó. Entonces una vez que se fue Orfa, Noemí se va, y vos, andate también detrás de tu... No voy a irme. Vamos a ver qué dijo Ruth. Vamos al libro de Ruth, capítulo 1. Tenemos que escuchar de su boca, ¿no? Su palabra, no que yo diga. Y esta palabra tiene que ser nuestro testimonio también. Después de haber conocido la verdad, después de haber experimentado el poder de Dios, no creo que la situación y la dificultad quiera que nosotros regresemos al mundo, ni de donde habíamos salido. Después de Jueces está Ruth. Fíjese lo que dice aquí. Capítulo 1, versículo 12. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque os dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais de vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha salido contra mí. Versículo 14, y ellas alzaron otra vez su voz, y lloraron, y Orfa besó a su suegra. Ese es igual que el beso de Judas, maestro. Si le da un beso a Judas a Jesús. Pero ¿qué es lo que está queriendo decirle? Te doy un beso, pero te estoy entregando. Orfa también, te doy un beso, pero te abandono. Te estoy dando porque normalmente el beso representa amor, comprensión o apego. Pero este beso es beso maldito.
Te doy un beso para abandonarte. Ya no quiero más tener que ver contigo. Ese es el beso de Judas. Alzaron otra vez su voz y Orfa besó a su suegra. Mas Ruth no le besó a su suegra. ¿Qué hizo Ruth? Se quedó con ella. Y dijo Noemí, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. ¿Cuál es la voz que Noemí le da a su nuera? Vuélvete tras tus dioses, como tu cuñada. ¿Se dan cuenta que uno no tiene que cargarle a la persona? Venga acá, venga acá, venga acá. Nosotros muchas veces pensamos que nosotros tenemos que obligar a la persona a que nos siga. Al contrario, si tu corazón está allá, regresá nomás allá. Viví nomás ahí sin problema. Andá nomás allá. Y esto le duele a mucha gente, ¿no? Pero así es la realidad. Noemí le dijo, regresa. Ya le había despedido, otra vez le vuelve a insistir, regresa. ¿Por qué? Porque el que realmente entendió y el que realmente tiene el corazón de Dios, nada hará que quiera regresar. Nada va a hacer. Por eso el que está obligado te va a hacer sufrir mucho. Si vos le tenés a alguien obligado, contra su voluntad, no le gusta, pero le obliga a que esté ahí, va a sufrir él y te va a hacer sufrir mucho. El que está a tu lado, el que te sigue, el que te acompaña, tiene que ser porque su corazón siente así. Por eso Jesús un día le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Váyanse, tienen la libertad. Pero ¿qué le dijo Pedro? ¿Dónde iremos? Tú tienes palabras de vida. Por esa palabra nos quedamos. Eso es muy importante entender. Si alguien ama al mundo, le gusta el mundo, le gusta divertirse en el mundo, déjenle que se vaya. No le obliguen. Después de que haya vivido contigo, haya entendido, le haya mostrado toda la palabra, le haya mostrado toda la verdad, a pesar de eso, le gusta el mundo, no tenés que impedirle. Su destino es ahí, como el cuervo. El cuervo, su destino era los cadáveres y ahí se tenía que ir. ¿Qué le responde Ruth? Pero una persona que entendió la palabra, que conoce la palabra, que entendió lo que había allá, que entendió la diferencia entre cadáveres esparcidos por el mar y el arca de Noé, va a decir siempre esta palabra. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. A donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que fueres, iré y yo. Y donde quiera que viviere, viviré. Miren lo que le dice acá. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios. Yo acabo de renunciar a mi país. Yo acabo de renunciar a mi Dios. ¿Por qué le puede decir esto a una abuelita que no tiene esperanza? Porque esta mujer entendió dónde está la promesa y la bendición de Dios. Está en el pueblo de Israel. Dios está así, mostrando. Ese es el Espíritu de Dios que fluye en su corazón. Ella no veía una abuelita, una viejita fracasada. Ella veía una linaje de Abraham y la promesa de Abraham era que bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Yo quiero esa bendición. Yo quiero ser parte de ese pueblo. Donde tú murieres, versículo 17, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte será separación entre nosotros. Fíjense lo que dice él. Que el Señor me eche todas las maldiciones si yo no cumplo esta palabra de estar contigo siempre hasta la muerte. Así hablo. Esto es duro, ¿no? Si yo un día me decido apartar, que muera entonces. Ella quiso echarse de esa maldición. No es que, mira, si me abandonaste vas a morir. No es así. Ella se echó por sí misma. Que el Señor destruya mi vida si yo decido un día dejarte. Hasta morir quiero estar contigo. Esa es la decisión que toma el que realmente ha entendido el corazón de Dios. No me ruegues, no voy a dejarte. Y finalmente, viendo a mí que estaba tan resuelta ahí con ella, dijo, yuca tú, ya tú, no hay caso en el día. Entonces, ¿a dónde ella quiso ir? Al pueblo escogido de Dios. Hermano, eso es lo que no lo estamos haciendo ahora, ¿no? Hemos encontrado a Noemí, tenemos que seguirle y no tenemos que dejar. ¿Qué es Noemí? ¿Noemí de dónde es? Noemí no es alemana, no es norteamericana, no es coreana. Es
judía, israelita. Es Israel. La bendición está con Israel. Amén. Bueno, entonces aparece Boz, engendró a Ruth, engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y esto es algo curioso. Acá aparece otra mujer. Pero no aparece su nombre. Sabemos que es Bexabe. Dice que David tuvo un hijo de una mujer ajena. ¿Sí o no? Esto es medio vergonzoso, ¿no? David tuvo un hijo de una mujer que no era su mujer, que era mujer de un señor llamado Urías. Más bien aparece Urías acá. Y eso hizo David. Entonces, ¿qué está haciendo la Biblia? ¿Qué está haciendo Mateo? Está desenmascarando realmente la realeza judía. Pega la pende realeza, pega la pelle jactabe. Ustedes se jactan de sus patriarcas. Y estos fueron sus patriarcas. Ustedes no pueden negar esto. ¿De quién era hijo Salomón? De una mujer ajena. Pero a pesar de eso, Dios tuvo misericordia. ¿De quiénes nacieron nuestros antepasados? De una mujer como cananea como Tamar, de una ramera como Rahab, de una moabita como Ruth. De ellos salieron. Por eso Mateo resalta el nombre de estas mujeres para Anina penderezara y Anina cuando peñemo fisihuaú, peñemo judío fiel guaú. Rechazan a los samaritanos, rechazan a los gentiles. Analicen bien, ¿cuál es la genealogía real? Ahí está sacando sus trapitos sucios a los judíos. Ellos al leer esto, cierto y tegua, no podían decir nada. Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y a Asa. ¿Y qué pasó con este señor Roboam? Solo para ir recalcando, ya que nos queda poco tiempo, en el gobierno de Roboam ocurrió algo terrible. Recuerdan que el rey David restableció el país, las 12 tribus, fundó la ciudad de Jerusalén, preparó la construcción del templo, trajo paz al país, fue la edad de oro. El rey Salomón construye el templo, trae riqueza al país de Israel, era el país más rico, alabado por todos los países, vienen extranjeros para escuchar su sabiduría, pero algo falló el rey Salomón. Empezó a involucrarse con muchas mujeres. Empezó a pensar que yo como rey puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000. El 6 ya multiplicó no allá por 1000. Y tuvo 1000 mujeres. Aparentemente era todo bueno porque todo era bendición, porque todos sus suegros le enviaban regalos. Todas las mujeres que él escogía también eran princesas, reinas, no era cualquier mujer. Entonces era un país que tenía toda la riqueza, todos sus suegros le daban mucha bendición. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hicieron esta mujer con él? Desviaron su corazón. Lo que nunca hizo David, nunca, por más que cometió adulterio, pecado, nunca nadie desvió su corazón de Dios, de dejar de confiar en Dios. Pero Salomón sí logró hacer eso. Desvió su corazón de Dios. Empezó a adorar ídolos. No solo eso, empezó a sacrificar a su hijo, a Moloch. Qué terrible, muy terrible. Vamos a ver un poco esto en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11. Fíjense lo que dice acá, capítulo 11, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 6. Desde el 4 vamos a leer mejor. Primera de Reyes, capítulo 11, desde el 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Qué hicieron sus mujeres? Inclinaron su corazón. ¿Por qué? Dale a mi rey, mi papito, hacémela para mi Dios, para mi templo. Y dale, di que sí, di que sí. Y al final le insistieron. No solamente le construyó después, venida en la inauguración, venida en el sacrificio, venida. Y poco a poco, él le daba como poco valor, pero poco a poco eso fue agarrando su mente. Hermano, hay muchas veces que nosotros no le damos mucho valor a cosas del mundo. No, pero tengo burorei. Pero poco a poco va agarrando nuestra mente y el mundo nos va consumiendo. Poco a poco vamos siendo atrapados por este sistema y sin darnos cuenta un día ya estamos ya
viviendo como mundanos, sin darnos cuenta. Ya nosotros ya estamos haciendo las cosas que hace el mundo y ya le miramos raro a la gente que sirve a Dios. Hasta le perseguimos. Recuerden que Salomón le persiguió a Jeroboam porque Jeroboam le reclamó lo que estaba haciendo. Usted está viviendo corruptamente y por eso agárrenlo, mátenlo a ese tipo corrupto. Así. Terrible. El rey Salomón ya empezó a perseguirle a todos. Todo el que se oponga a mí morirá. Ya no quería escuchar la voz de nadie, ni siquiera de Dios. Versículo 5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Versículo 8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Esto hacía Salomón. Entonces, ¿qué Dios decretó por esta causa? Miren lo que dice acá, 11:30. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Señor, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón. A ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he escogido de todas las tribus de Israel, por amor a David y por amor a Jerusalén. Dios dejó una luz en Judá, y esa luz hizo que hoy nosotros tengamos todavía esta escritura. Así que si hoy alguien menosprecia el linaje de David y la ciudad de Jerusalén, está menospreciando a Dios también. Por cuanto me ha dejado y ha adorado a Astoret, diosa de los sidonios, ha quemado Dios a Moab y a Molot, Dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mi decreto, como David su padre, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó, que dice ahí, mis mandamientos y mis estatutos. Otra vez, por amor a David, no va a quitar, como David fue el que le puso la corona a Salomón, a David, que no le va a quitar el reino a Salomón en su tiempo, sino cuando empiece su hijo a reinar. Fíjense lo que era el amor que Dios tenía hacia David. Tan grande, ¿no? A pesar de lo terrible que era Salomón, no le voy a quitar el reino mientras él viva, por amor a su padre. Pero, versículo 35, pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti las 10 tribus. Bueno, esto es lo que Dios había decretado. Esto ocurrió durante el reino de Roboam. Esto es para poder entender lo que la historia nos está enseñando. Roboam engendró a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat. Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Muy importante también la vida de estos reyes, ¿no? Muchas cosas interesantes ocurrieron en ese tiempo. Estos eran los tiempos en que había ya guerra entre reyes de Israel y reyes de Judá. Siempre la Biblia dice que había guerra con los reyes de Judá y reyes de Israel. Fue en tiempo de Josafat, Joram. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz a Ezequías. ¿Recuerdan a Ezequías también, el rey que escuchó la voz de Dios y Dios le libró del rey asirio, Sennacherib, que trajo 185,000 soldados para destruir el país de Jerusalén? Pero Dios salvó en ese tiempo a Judá y llevó cautivo a las 10 tribus. Ese fue el rey Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, y este sí fue un terrible, pero también se arrepintió al final. Manasés mató a grandes profetas, mandó quemar todos los libros de la ley, toda la Torá, quería que desaparezca todo. Cuenta la leyenda que Isaías vino y ocultó el último rollo en el templo y después fue ejecutado a serruchazos. Eso mandó a hacer Manasés, esto cuenta la leyenda. Manasés engendró a Amón, Amón a Josías. ¿Quién fue Josías?
Precisamente fue el rey que después de 60 años encontró el libro de la ley mientras estaba restaurando otra vez el templo y empezó otra vez a enseñarle al pueblo el camino que Dios quiere que sigan. Dice la Biblia que no hubo otro rey como Josías, que guardó los mandamientos y los estatutos de Dios con todo su corazón. Este fue un rey muy importante, Josías. Y finalmente Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y esto fue cuando el pueblo ya vivía una hipocresía total. ¿Ustedes saben por qué realmente Babilonia vino a destruir Jerusalén? En ese tiempo se hacían sacrificios, se celebraban algunas fiestas, aparentemente se cumplía la ley, ya había Torá, había todo. ¿Por qué vino Babilonia? Porque el pueblo vivía hipócritamente. Por un lado servían a Dios, por el otro lado vivían mundanamente. Adoraban dioses, adoraban ídolos, se corrompían, cometían pecado, pero se presentaban al templo, oh Señor, Señor. Esa era la vida que llevaban en esa época. Muy diferente a los israelitas. Los israelitas, las 10 tribus de Israel, de Efraín, ellos directamente adoraron ídolos. Pero estos en el tiempo de Judá, por eso dice en Jeremías que Judá hizo peor que Israel. Israel, ¿cómo hizo? Israel se fue con su amante, directamente. Le dijo a su marido, mira, ya no te quiero más, conseguí otro y me voy. Así le dijo, se fue. Pero Judá, ¿cómo hizo? Judá, hola mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mañana te da bien. Cuando se iba, su esposo le traía al amante. Cañijabe. Eso era peor. Le engañó. Vivía aparentemente con Dios, pero también vivía con su chicoí, con su amante. Eso a Dios le pareció terrible. Por eso vino esta caída. Eso es muy importante entender. Fue en los tiempos de Jeconías y sus hermanos. Después de la deportación a Babilonia, versículo 12, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Esto fue ya cuando empezaron ya la construcción del nuevo templo. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliú, Eliú engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán a Jacot, y Jacot engendró a José, y aquí dice que fue marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación de Babilonia son 14, y de la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. Si explicaríamos este punto, nos tomaría casi media hora otra vez. Por eso vamos a explicar, porque normalmente mucha gente cree que esta genealogía es la genealogía de José, porque acá dice, Jacob engendró a José, marido de María. Pero también en la genealogía de Lucas dice que José, su papá se llamaba Elí, sale otro padre. O sea, hay un problema aquí, hay un error, hay una falla. Entonces acá el problema es esta palabra, marido de María. También si nosotros contamos, y yo para hacer un cálculo, no sé si ustedes ven de lejos, redondeé todos los nombres y le puse número. Desde Abraham puse número 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 14 David, después otra vez 14 Jeconías, y finalmente, supuestamente tendría que ser 14 Jesús, pero al contar sale 13, si es que no le pongo a María como número 13. Pero eso es una explicación para el próximo culto, para saber realmente si esta genealogía pertenece o no a José o pertenece a María. Eso tenemos que profundizar y entender. Pero hasta aquí ya hemos compartido sobre la genealogía. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, el consumador. Esto fue Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiamos el libro de Mateo. Para más información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Él es Jesús, Él es Jesús, el consumador. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús.